los productores del Grupo Nueva Pecan, que siempre acompañan, que es la banda que está repartida en varios lugares, siempre capacitándonos, aprendiendo y compartiendo con Mariano. El equipo de Pecan, que ahí anda Mariana D'Alessio, la que más sabe en la zona de Pecan, y los muchachos de Caria, que es una empresa con la que trabajamos en conjunto. Mariano marcó enseñándonos, sigue enseñándonos, sigue enseñándonos, sigue enseñándonos, y a pesar de que nos sigue enseñando, seguimos no haciéndole cosas. Y sigue enseñando, una vocación de servicio muy marcada, también festeja, y a pesar de que no hacemos las cosas, siempre con una sonrisa amable y la frase justa, la palabra justa para que una vez arranquemos. Me parece interesante poner el Pecan en el árbol de la oportunidad. Miren esa imagen de una plantación de pecan de la familia Chediac en Tucumán, 4 generaciones caminando en la plantación: Carlos, Diana, Carla y León. Miren la trascendencia, la propuesta mía, y que me pensó un poquito con Mariano para esta charla, era dar una imagen más de trascendencia que un solo acto, que una sola campaña, que una sola acción. Es una conjunción de tareas y de actos que van llevando a la construcción de ese árbol, de esa rama y de esa fruta. Y tiene que ser sostenida en el tiempo. Tiene que ser sostenida en el tiempo, porque eso nos da la sustentabilidad en las plantaciones que buscamos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos. Entonces nos vamos a centrar en la sintonía fina de producir 3 o 4 toneladas por hectárea. Vamos a bajar un poco la marca y vamos a establecer una visión amplia, porque el éxito comienza con un propósito claro y acciones decisivas sostenidas en el tiempo, el famoso ABC. ¿Qué tengo que hacer en la plantación de pecan y qué tengo que hacer si ya tengo una plantación? Porque normalmente cuando nosotros hacemos las presentaciones pensamos y proponemos qué tenemos que hacer en una nueva plantación, y se nos quedan mirando por ahí los que tienen más experiencia, diciendo, pero ya tenemos plantaciones de 20, 30, 40 años, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí también? Ahora vamos a recorrer ese paso. Entonces la pregunta que nos hacemos a nivel país con Nadia: ¿por qué nos conformamos con un techo de 800 kilos por hectárea? ¿Por qué no proponernos la meta de trabajar para alcanzar y sostener los 2.000 kilos de monte adulto? No aceptemos que un monte de 15 años con apenas 1.000 kilos por hectárea sea motivo de celebración. Reflexionemos y agreguemos esta reflexión: ¿qué hay de la calidad? ¿Qué hacemos en la cosecha? Manejo por cosecha. Estoy convencido que podemos hacerlo mejor. Aunque nos cuenten, porque siempre nos acordamos lo lindo, de los otros lugares, cómo producen y qué hacen, y parece, como decían ayer, el paraíso se puede hacer. Y donde están, en su lugar, en lugares húmedos, subhúmedos, se puede lograr calidad de nuez. Se puede lograr calidad de nuez. No patimos la pelota para decir, no, lo del NOA pueden lograr esa calidad de nuez como Sudáfrica o como Chihuahua, porque acá tenemos otro clima y otra humedad. Sí podemos lograrlo. En Tucumán tenemos todos los climas. Es tan chiquita la ciudad, la provincia, que podemos movernos en todos los climas. Entonces tenemos semidesértico, subhúmedo y húmedo. Y tenemos plantaciones con la misma calidad de nuez, llenado, color, en los 3 climas. Es crucial analizar dónde queremos trabajar para llevar los 2.000 kilos sustentables de manera rentable. Los datos son clave. Tenemos, que lo han dicho esta mañana también, tenemos que registrar información y retroalimentar esa nueva información con información constante. Es decir, hago, ¿sí?, aprendo, registro, y en base a ese registro tengo de vuelta un piso para volver a arrancar. Y eso es un círculo que hay que cumplir. Entonces debemos aprender de los errores más comunes en montes ya plantados. Falta de planificación. Suelos. ¿Sabemos los suelos que necesitamos? Sí, sabemos. ¿Sabemos que y cómo tenemos que trabajar el suelo antes de la plantación? Sí, lo sabemos. ¿Lo hacemos? ¿Sabemos las variedades que se adaptan a la zona? Sí, lo sabemos. ¿Sabemos regar? Lo dejo como incógnita. ¿Sabemos cómo plantar calidad de plantación? Una plantación exitosa comienza con raíces fuertes y sanas, que justo hoy lo estaban diciendo en la charla anterior. Sabemos, como dice mi amigo Mariano Marco, sabemos sí, pero hay que hacerlo. Entonces, para llegar a los 2.000 kilos sustentables,
nuestra propuesta, y lo que venimos a compartirle acá, es lo que nosotros entendemos como el ABC: elección de sitio, variedades, calidad, riego, nutrición, plan de manejo, planificación del monte, poda y manejo propiamente dicho. Hay información, hay mucha información. Hay mucha información, no estamos en la década del 70, gente. Hay mucha información disponible y compartida. Y hay mucha gente dispuesta a compartir. Y tenemos que pregonar eso. Este es un mapa de los suelos que ha hecho un trabajo la UBA en base a cartografía del INTA. Gracias, Carlos, por el sonido también, eso me estaba olvidando. Y gracias, Nara, por la invitación. Régimen de humedad de los suelos, cuáles son los suelos de Argentina, cómo están clasificados según la humedad, según la temperatura, según la alcalinidad y el drenaje, según la profundidad y las texturas medias. Entonces estos muchachos han definido los requerimientos para el PECAM, de acuerdo a de Herrera: profundidad del suelo más de 100 centímetros, textura de horizonte subsuperficial franco, alcalinidad baja, significa eso, salinidad baja, drenaje bien drenado y moderadamente bien drenado, anegamiento sin peligro muy poco, rocosidad menor al 20%, humedad del suelo, régimen púdico y temperatura del suelo térmico. O sea, en la Patagonia no deberían dar, pero sí andan. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí empieza la conversación adentro de la cabeza, como decía en la crea, el enano que tengo acá, que me empieza a hablar. Pero yo tengo nada, no tengo nada de eso, y produzco PECAM. Ahora, de manera sustentable, 2000 kilos, se dejaría esa pregunta, ¿no? Entonces los muchachos de la UBA han hecho profundidad, más de 1 metro, lo han clasificado, lo han puntuado. Todo lo que está en 1 es lo correcto, lo que está en 2 o más es mejor, y lo que está en 0 no entra dentro de lo ideal para PECAM. Lo mismo en textura, lo mismo en sodio, lo mismo en salinidad, lo mismo en rocosidad, anegamiento, drenaje, humedad del suelo, régimen de humedad, régimen de temperatura del suelo. Y salió esto. Es un mapa con los tipos de suelo según los requerimientos que estaban arriba, donde el cultivo del PECAM funciona de manera óptima, 31 millones de hectáreas. De manera apta, 43 millones de hectáreas. Y de ahí tenemos marginal y no apta. Variedades. Estas son las zonas donde más tenemos plantaciones comerciales. En otras zonas hay a nivel de ensayo, pero estas son las plantaciones que hoy están produciendo fruta y estamos teniendo hoy en el mercado y en la exportación. En el norte, Tucumán, Salta, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Y hay algunos ensayos en Mendoza también. En el litoral, las variedades que nosotros proponemos son Desirable, Pauní, Caiwa, Sauner, Oconi, Choctaw, Shoshone, Mohawk, Nakono, Kefir. Eso significa que vamos a hacer un monte con toda esa variedad. Lo ideal sería tener duplas de variedad, ¿sí? A lo sumo una tercera, pero lograr masa crítica y plantaciones homogéneas para que podamos hacer lotes de exportación homogéneos. Siempre Desirable, teniendo mucho cuidado con la salinidad. Desirable no tolera suelo salino, ni levemente salino, y tampoco agua salina. Variedades para corriente, se suma Caiwa, también es sensible a sales, Caiwa y helio. En Córdoba, que ya tenemos zonas subhúmedas y tenemos zonas semiáridas, entonces empieza a aparecer Wester y Wichita. Wester y Wichita son muy buenas variedades y funcionan en el clima húmedo, funcionan en Jorge, que tiene casi 2000 milímetros, pegado a la montaña, poca ventilación y tiene salida, pero no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Cuando el monte se hace adulto es un problema, como está pasando en un campo en Chaco, que han plantado Wester y Wichita. En NOA también tenemos la zona semiárida de Wester y Wichita, se han sumado todas las que están más o menos acá en el litoral. Calidad de agua. Esta es la clasificación de Riverside, la que te entrega el laboratorio, te entrega al final y te dice tu agua es apta o no apta para PECAM, tiene aptitud para PECAM. Esto es lo verde,
C1S2, C1S1 y C2S1, teniendo siempre el cuidado que el agua ideal es, con respecto al contenido de sales, es C1S1. Cuando nos alejamos de eso, tenemos que regar y manejar el monte de manera diferente. ¿Sí? Cada vez que nos alejamos de los parámetros para el crecimiento óptimo del pecán, tenemos que manejarlo diferente. Entonces, cuando el suelo no es bien drenado, y variedad es diferente. Cuando el agua no es buena, cuando la variedad no está adaptada, no es la variedad para ello. Riego. Equipo diagramado para necesidad del cultivo y de la zona. No podemos hacer un copia y pegar. Equipo según la calidad del agua, lo que le decía recién, si tenemos agua de mala calidad, los equipos tienen que estar diseñados para manejar esa agua de mala calidad. Evapotranspiración, el potencial irreal de la zona, de vuelta, medición. Capacidad de almacenaje del suelo, cuánta agua almacena mi suelo, cuál es el buffer que tengo de agua en el suelo. Concepto de lámina máxima demanda, quiere decir, este año hemos sufrido en toda la zona en Argentina, ¿sí?, una demanda ambiental muy alta, y cuando los equipos están subdimensionados pasa a ser una inversión inútil, porque cuando lo necesitamos no lo podemos usar y nos pasamos muchas horas regando y no llegamos. Y presiones, en el caso de loma, nosotros tenemos más campos con loma, presiones parejas, riego parejo, y es clave además si hacen fertirriego para la distribución. Y de ahí está el cuadrito de los potenciales en el suelo. No sé si lo conocían. Los suelos tienen un espacio poroso y tienen una parte física. En el espacio poroso hay poros que tienen agua y poros que tienen que tener aire, que se llenan con agua eventualmente y después se van vaciando. Esos poros que se llenan con agua, la mayoría de esos poros que se llenan con agua, que son de aire y se empiezan a vaciar, es agua disponible. Y fíjense, según las texturas, la granulometría del suelo, el arenoso tiene mucha menos agua disponible que un franco limoso, un franco arcilloso. Una vez que salimos del agua disponible, estamos en un punto donde la planta empieza a pelear por el contenido de agua entre el suelo y las raíces. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Y este es lo que es punto de marchitez. Cuando entramos en punto de marchitez, que la planta se estresa, empieza a perder hoja, o en lo que nos pasa en febrero allá en el norte, empieza a perder fruta. Es un punto difícil de volver a levantar. Este es un gráfico que queremos compartirle con lo que es precipitación, más o menos, es una media de precipitación en las zonas húmedas y subhúmedas, y la demanda de evapotranspiración que tiene el pecán en verde. Fíjense cómo tenemos que regar con el descenso campo desde septiembre hasta febrero, marzo prácticamente. La curva de evapotranspiración es muy alta. ¿Sí? Es fácil por ahí escuchar y suena lindo en el bolsillo cuando dicen, che, ahí está lloviendo, dejemos de regar. Pero ¿sabemos la constante del suelo? ¿Sabemos si estamos en agua útil o no? Tenemos que medir. Entonces, para pecán está medido una disminución del agua útil para rotación e inicio de estado acuoso del 40%, eso quiere decir que tengo que tener el 60% de agua útil. En el 70% en estado acuoso, en el 80%, que coincide con la charla de esta mañana, para lo que es terminación del fruto, y en el 40% de agua útil en dormancia. No tenemos que dejar de regar en invierno. El diseño de la plantación es clave, ¿sí? La densidad tiene que estar siempre de acuerdo al proyecto que persigue, ¿sí? Proyecto de rápido retorno o de un retorno más alejado. Entonces, tengo que primero pensar el para qué de ese proyecto y empezar a construir con todos los parámetros, fijarme si el suelo es el apto y si no, no. Si el agua es apta, ¿sí? Si las variedades son aptas, las que tienen los viveros y las que necesitamos, no las que tienen los viveros, el corrico, ¿sí? Y de ahí empezamos con la planificación, diseño, para lo que es priorizar viento, ¿sí? Ustedes saben cómo se poliniza y se fecunda el pecán, por viento. El viento es clave, ¿sí? Y eso nos ayuda después en la sanidad de la finca. El diseño para priorizar luz, ¿sí? Entonces ya empiezan a entrar muchas variables: suelo, agua, equipo de riego, objetivo del proyecto, antes que todo eso, luz,
viento, y después tenemos que sacar toda esa fruta en maquinaria y pulverizar. Entonces el primer objetivo de producción del pecan es sacar la fruta. Entonces tenemos que pensar cómo diseñar esa plantación. Y es clave para lugares subhúmedos y húmedos que tenemos en Tucumán, que acá también lo tienen, salidas de agua, porque tenemos que trabajar en buenas condiciones en la cosecha, que es lo más importante después de tantos años de inversión. De plantación, un simple repaso: trabajar en lo que es hoyo de plantación, preparación del suelo, es clave la preparación del suelo. Fíjense en lo que decía en la charla de esta mañana: el desarrollo de las raíces son clave para una buena planta. El hoyo de plantación tiene que ser muy, no puede ser con holladores y después quedar pulido. Tenemos que derrumbar las paredes de los pozos, tenemos que nivelar la planta. La primera raíz tiene que quedar a nivel del suelo, nunca puede quedar abajo, ni enterrada, ni saliendo. Usar fertilizantes de base de acuerdo a los análisis de suelo y de acuerdo al agua. Pintura, lo pongo con signo de pregunta, en lugares donde tenemos mucha liebre o coy o cuises, como dicen los amigos correntinos, usamos pintura látex al agua y funciona muy bien como repelente. Tutor, en zonas con viento, con plantaciones de alta densidad. El tapado de las raíces es clave. Preparamos el suelo, le pedimos el subsolador al vecino, hacemos un buen preparo del suelo y después vienen, lo mandamos a los muchachos a plantar, ponemos la planta y empezamos a bailarle a la vuelta, ¿sí? O con el taco de la pala empezamos a compactar, generar el pie de arado que acabamos de sacar con la preparación del suelo. Riego de asiento, estimulante radicular, ¿sí? En ambos tipos de plantas, planta raíz desnuda y planta de maceta, es recomendable usar estimulante radicular. Necesitamos que la planta salga de ese vivero y se adapte al campo, a donde estamos. Están todas juntitas, bien regadas, bien cuidadas, y de repente quedan a 3, 4, 10, 12, 14 metros, expuestas totalmente a todo. Tenemos que hacer que la planta blanque. Y control por riego. Siempre hay que controlar profundidad y ver cómo quedó plantada esa planta. Planta de raíz desnuda, ¿sí? Esas son las plantas que no queremos. Tenemos que tener claro qué es lo que no queremos y qué es lo que sí queremos, ¿sí? Estas son las raíces que no queremos, ¿sí? Esas tampoco queremos. Entonces tenemos que trabajar con viveros que tengan un control de calidad en las plantas que nos están pasando, y sobre todo que tengan un control de la genética, que tengan su monte productivo de semilla y su monte productivo de yemas o parches. Es clave eso, gente. Y una plantación a muy largo plazo es un negocio a muy largo plazo y tiene que ser, como nos han dicho en todos los mercados ayer, uniforme la cosecha, la misma variedad. Y esas sí son las raíces que queremos, en planta raíz desnuda. A la izquierda miren el desarrollo de las raíces y a la derecha hasta micorriza, como decía el amigo en la mañana, el amigo mexicano. Planta raíz desnuda, ¿sí? ¿Cuántos salen las plantas? Una que abramos de cada partida, dos que abramos y liberemos las raíces con la manguera, reguemos bien y veamos cómo está construida esa planta abajo, es clave. Y manejo el cuadrito que siempre manejamos allá en el NOA, para saber cómo y qué tengo que hacer en el cuadrito de ahí abajo, tengo que ver el ciclo fenológico arriba. Hace varios años que venimos en el clúster y con los productores y en la cámara insistiendo en lo que es ciclo fenológico y no logramos todavía tener información de más de 2 o 3 campos por zona, uno en algunos lugares. Entonces el manejo va de la mano del ciclo fenológico y el manejo tiene que ser en tiempo y forma. Por lo menos a nosotros nos pasa, no sé si pasó acá, pero a nosotros nos pasa que decimos como técnico allá en el norte, che, tienen que aplicar nitrógeno. Y empieza un intercambio entre el dueño y cuando lo compra, el área de compra, hasta que lo compra, che, pero es para 10 días, ¿no? Si está parado el día 10 y dicen, che, seguimos averiguando la fuente de nitrógeno. Y después viene un asesor mexicano, o viene un amigo mexicano, o viene un norteamericano y nos dice, che, ¿qué pasó que faltó nitrógeno? Ahí salen a comprar 40 días después. Ya no sirve. Gente en tiempo y forma. Es la única manera que tenemos para lograr una plantación sustentable en kilos y en costos. El fertilizante puesto fuera de tiempo, una aplicación hecha fuera de tiempo, es más cara
que hacerla en tiempo y forma. Y en monte adulto, si ya tenemos el monte Stuart, Saxe, ¿qué hacemos? Llegan estos encuentros y tenés Stuart, tenés un 20% de Stuart y lo primero que se te ocurre es comprar una motosierra y hablar con el vivero para ver cómo seguir. Tengo que optimizar más, tengo que trabajar mejor, tengo que trabajar con técnicos, hay buenos técnicos en la zona, ¿sí? Uno de los defectos que tiene la agronomía, mis dos viejos son agrónomos, mi hermano, mi cuñada, dos primos, dos tíos. Había muchas opciones para elegir. Un vecino, Chicho Costa. Que todos son agrónomos. Tiene un ingeniero civil, un abogado, un escribano, un licenciado en administración de empresa, un licenciado en sistema, y sigan poniendo la profesión. Todos son agrónomos, todos se sientan a discutir. Gente, veamos todo el sistema completo. Hablaba con un productor hace un par de días que decía, sí, yo tengo el mejor fitopatólogo, el mejor zoólogo, el mejor... Es como la medicina, me decía, está bueno el ejemplo, me decía, es como la medicina. Vos te duele el hígado y va a uno. Te duele los pulmones, va a otro. El corazón, va a otro. Yo estaba muy emocionado y está buenísimo que apuesten a eso y con las universidades. Pero les digo, a los tucumanos capo, te falta el médico clínico, el que vea todo el sistema y sepa si hace falta o no que vaya al cardiólogo o no, ¿sí? Y si va al cardiólogo, que arranque por acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el agua, el riego y fertilización? Medimos materia orgánica. ¿Cada cuánto lo medimos? ¿Cada cuánto tiene un análisis del suelo de su monte productivo? Balance hídrico del suelo, velocidad de infiltración, cuánta hora de frío, unidad de calor necesita el pecado. ¿La sabemos? La variedad, ¿lo sabemos? Sé cuánto tengo en mi campo. Son aparatitos muy simples, no son muy baratos, pero son muy simples de instalar y te sirven para 20 años de medición. Y la poda, tenemos que diseñar una estructura que soporte fruto, maximice la luz, porque cada rama debe ser una inversión. Y esto depende siempre del marco de plantación y del objetivo del proyecto. No tenemos que esperar que se embosque para venir a podar, porque cuando perdemos luz, perdemos fruta, perdemos ramas, se empiezan a secar y perdemos calidad sobre todo. Y cambio de copa lo hemos puesto por final, porque también es una opción, es difícil, es un manejo bien complejo, pero también es una opción. En resumen, la pregunta no es si podemos hacerlo, sino nos cuestionemos cuánto hora de frío, porcentaje de brotación del monte, sabemos el porcentaje de brotación de cada variedad, cuánto brota de cada rama, cómo ese brote, si es largo o corto, cuánto logré la campaña pasada, cuánto tengo que lograr. Todo eso me da sustentabilidad. ¿Qué flores y qué cantidad y calidad de flores producimos? Medimos reservas. Hay laboratorios que están midiendo reservas de raíces y están muy interesantes los resultados. Por lo menos nosotros, en las veces que medimos reservas, cuando la reserva decía que estaba mal, la producción venía mal. Hay unos ejemplos de extracción selectiva de rama, ¿sí? Nos sirve mucho para abrir la copa. Cuando tenemos que entrar en un monte que ya se cerró, tenemos que entrar de a poco. No podemos entrar de fuerte y volverlo vegetativo. ¿Sí? Tenemos que entrar de a poco de manera sustentable. Eso es otro ejemplo de poda manual. Che, yo estoy muy lejos, eso no lo puedo hacer. Eso lo puede hacer Tucumán, no va porque tiene la máquina en sitio, entonces yo no lo puedo hacer. Sí, eso es poda manual de cara. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. En una zona donde no hay citro, no llega la podadora y aún así liberamos las caras o las trochas de rama. Esto es poda mecánica, este es el jefe controlando. ¿Sí? Aún así, en estos montes donde hacemos podas mecanizadas, hacemos extracción selectiva de rama. Y depende la variedad, depende la orientación y depende cómo está la planta deformada, si es un bajo, si es un alto, porque en los bajos y los altos tenemos diferencia de tamaño de planta y diferencia de calibre de fruta. Es el diámetro de la rama que cortamos. Para compartir un poco, estas son las curvas de almidón, arginina, fósforo y potasio de México, compartían los amigos de AGQ, ¿sí? Y el cuadrito ese sí está para la foto, con los parámetros. Entonces tenemos la información está dando vuelta. Falta que sepamos cómo tomar la muestra, o llamemos al laboratorio que tome la muestra y nos comparemos a ver cómo estamos. Porque esta muestra tomada en tiempo y forma
nos deja tomar acciones para prever cómo enfrentamos la campaña siguiente y la siguiente y la siguiente, porque esto tiene que ser sostenido. Rango de suficiencia de nutrientes en hoja. Ahí están 6 fuentes de información. Bueno, ¿a cuál se parece la zona donde estoy? Se parece más a Georgia, se parece a Arizona, se parece más a México. Y están todos los rangos, está la información. Lo estamos haciendo, sabemos para qué. Tenemos un historial de nuestras variedades. La idea es dejarle un montón de preguntas y que vayan pensando en lo que tengan kilómetros de ruta. Ese poquito que podamos hacer diferente de esta campaña a la otra, que vaya generando un cambio en la plantación. Acuérdense que el pecan florece en ramas de 2 años. O sea, necesito formar ramas el año que está terminando, necesito tener ramas para la flor del 25-26. Sarna y plagas. En nuestro caso, en las zonas más húmedas, ha sido el tema de sarna y poco ventilada. Hemos podado muy poco, hasta que lo me llevó Mariano y me enseñó a podar bien. Bueno, creo que no hemos aprendido a podar, pero veo fincas con una orientación que no favorece la circulación de viento, donde la sarna ha sido un problema. Condiciones predisponentes para sarna, y es una enfermedad policíclica que tiene un desarrollo explosivo. Vemos una pintita, viene el técnico, viene el moreno con esta cara así de amable. ¿Qué tiene que aplicar? ¿Qué producto? Primero lo conseguimos el producto. Segundo, cuando llama el dueño o el administrador, le dice, che, sale carísimo el producto, che, te compro que sale la mitad, no sirve para sarna. Hasta eso ya la sarna se nos disparó. Ahí está el ejemplo de la tasa de infección y ciclo de infección y tasa reproductiva de una enfermedad monocíclica y policíclica. La sarna es policíclica, entonces se dispara mucho. De semana a semana el campo va decayendo mucho y eso después pasa al fruto. Y en el fruto es irreversible. En el fruto es irreversible. Miren la diferencia de tamaño de la misma planta, de la misma edad, de la misma zona de la planta, una fruta con sarna y una fruta sin sarna. A tiempo y forma, tiempo y forma. ¿Cuál es la clave del éxito? Tiempo y forma. No es el paraíso, no, es tiempo y forma. Y les juro que sí se puede. La chincha puede producir de caída de fruta hasta mancha en la almendra, que nos mostró ayer el muchacho que nos salva la calidad. Un comentario acá: la calidad se construye en el campo, ¿sí? La calidad se construye en el campo, y cuando cosechamos y no cosechamos como corresponde o no secamos como corresponde en las zonas húmedas, la estamos desmejorando. Y una vez que entró la planta, no van a hacer magia, no la mejoran, o la mantienen o la empeoran, pero somos parte de esa cadena. Pero se construye en el campo. En zonas secas, en zonas de 400, 300 milímetros, estamos trabajando con deshidratadores de fruta, los famosos hornos que dicen ahí. En el productor de Villa María me dicen, sí, yo cuando se seca, para que se seque la meto del horno, y la horneaba en serio, cuando escuchan la charla. Sí, son deshidratadores, gente. Lo que tenemos que bajar es la humedad de la fruta de manera controlada y sostenida. Para compartirle acá, esta información también está dando vuelta, los estadios donde la fruta que es picada con chinche, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Hasta el estado, fíjense que hasta los últimos estadios, ¿sí? Hasta el estadio que está gelatinoso pasando a masoso, la fruta se cae. Y le echamos la culpa a la antragnosis, al viento, al vecino, a la deriva, y termina siendo un ataque de chinches tremendo que no estamos de vuelta monitoreando. Medición, de vuelta, desde el arranque lo vemos diciendo, hay que medir y registrar. ¿Cómo lograr rentabilidad? Entonces, la respuesta para el primer nombre, manejo y control. Manejo y control. Y punto a tener en cuenta en lo que es lograr rentabilidad, que recién lo hablaba con el amigo Eduardo Vaso. Tenemos una inversión, tenemos un ciclo de la inversión, ¿sí? Y tenemos que llegar al punto de equilibrio, ¿sí? El primer hito que buscamos como técnico con nuestro asesorado es llegar al punto de equilibrio lo más rápido posible.
¿sí? Años 5, 6, 7, ponganle el número que quieran, no vamos a discutir eso. Pero tenemos que tener la meta clara y llegar a ese punto de equilibrio. Cada vez que hago una acción aislada y no sostenida en las distintas campañas, o voy a volantazo, o no compro lo que tengo que comprar, o compro y lo pongo a destiempo, o no riego, o digo, che, yo soy muy canchero porque en mi zona al año 4 o 5 pongo el riego, entonces estoy evitando el mismo. Bueno, el recupero no va a ser el año 6, va a ser el 9. Entonces se va corriendo, perdón, el punto de equilibrio, no va a ser el año 6, va a ser el año 9. Se va corriendo el punto de equilibrio y cada vez el mojón nos queda más lejos. Entonces, acciones sostenidas en el tiempo desde la plantación. Lo que esperamos nosotros allá, ¿sí? Y que acá es perfectamente lograble, porque como les vuelvo a repetir, no caigamos en lo fácil, me falta un montón de S en la presentación, no caigamos en lo fácil de decir, no, bueno, eso es México, no, acá no se puede, no, eso es Sudáfrica, no, acá no se puede, eso es el NOA, no, acá sí se puede y se puede mucho mejor que nosotros. Como hablaba con el amigo Juan Pablo, decía, che, el campo de George, vamos y dice, no, ese campo es espectacular, pero usted tiene mejor suelo acá, no tenemos mejor suelo. Le mostré una foto, el suelo tiene 40 centímetros de suelo, y abajo cauce del río, 2000 milímetros, y está logrando sanidad y calidad, sí se puede. Y la esperada por nosotros es $1.80 por kilo o menos. Tiene que ser parte de esta historia de éxito y trascendencia, gente. Soñemos con esos 2000 kilos y sostengamos el proceso, como decía el amigo Torrell, para llegar a esos 2000 kilos. Muchas gracias.